Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un recorrido por más de 3 siglos de historia educativa argentina, desde las primeras aulas coloniales hasta las leyes que rigen hoy cada escuela de nuestro país. Soy Hugo Raúl Salas y esto es la línea del tiempo del sistema educativo argentino, porque entender cómo llegamos hasta acá es fundamental para comprender dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Comencemos este viaje, educación en la colonia, siglos XVII y XVIII. Nos remontamos a la época colonial, antes de que existiera la Argentina como Estado. La educación era un privilegio reservado a pocos, y quien la administraba era, fundamentalmente, la Iglesia Católica. Las primeras universidades del continente nacen bajo ese paraguas eclesiástico. En ese entonces, hablar de política educativa del Estado era directamente imposible. No había Estado argentino todavía. Pero algo se estaba gestando y todo iba a cambiar con la independencia. Formación del Estado argentino, 1853 a 1880. Con la sanción de la Constitución Nacional en 1853, la educación empieza a pensarse como una responsabilidad del Estado. Dos nombres son inseparables de este momento: Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, con su célebre frase "educar al soberano", convierte a la escuela pública en un proyecto político, formar ciudadanos para la nueva nación. La visión es positivista, la educación como motor del progreso y la civilización. Ley 1420. La educación laica, gratuita y obligatoria. Año 1884. Argentina da uno de los pasos más audaces de su historia educativa. La Ley 1420, educación primaria obligatoria, gratuita y laica. Ese último punto desata un debate feroz. La Iglesia pierde su lugar central en la escuela pública. El Estado toma el mando. Se crean las escuelas normales para formar a los docentes y el positivismo pedagógico se instala como paradigma dominante. Es el nacimiento del sistema educativo tal como lo conocemos, laico, estatal, obligatorio, un hito que marcó generaciones. Etapa oligárquica y reforma universitaria, 1885 a 1918. A fines del siglo XIX, el sistema se expande. La Ley Avellaneda de 1885 organiza las universidades nacionales y en 1905 la Ley Laínez extiende las escuelas nacionales a las provincias, que no podían sostenerlas por sí solas. Pero el hecho más trascendente de este periodo ocurre en 1918, en Córdoba. Los estudiantes universitarios se levantan y exigen autonomía, gobierno y libertad de cátedra. Es la reforma universitaria, un movimiento que va a irradiar a toda América Latina. Y junto a la reforma comienzan a surgir corrientes críticas al positivismo. La educación ya no es solo técnica, también es política. El Estado benefactor, década de 1940 a 1970. Llegamos a mediados del siglo XX. El Estado de Bienestar pone a la educación en el centro de su proyecto político. La escuela pública crece, se masifica y llega a sectores de la población que antes quedaban afuera. En 1949, bajo el gobierno de Perón, la universidad se vuelve gratuita. El acceso a la educación superior deja de ser reservado a las élites, pero las tensiones entre el Estado y la Iglesia y los sectores laicos siguen latentes. Este periodo de expansión y democratización
va a ser brutalmente interrumpido. Lo que viene después es una de las páginas más oscuras de la historia argentina. La dictadura militar, 1976 a 1983. En 1976, el golpe militar. La educación argentina entra en uno de sus periodos más dramáticos. El sistema educativo se convierte en un instrumento de control ideológico. Libros prohibidos, docentes perseguidos, estudiantes desaparecidos. En 1978, el régimen transfiere las escuelas primarias nacionales a las provincias, sin los recursos necesarios para sostenerlas. Es el inicio de una descentralización que profundiza las desigualdades entre las regiones. El daño al sistema educativo argentino durante este periodo fue profundo y la recuperación llevaría décadas. El regreso a la democracia, 1983 a 1999. En 1983, la democracia vuelve, y con ella, la urgencia de reconstruir el sistema educativo. Uno de los primeros gestos es convocar al Segundo Congreso Pedagógico Nacional, un espacio de debate ciudadano sobre qué educación queremos. Ese proceso desemboca en 1993 en la Ley Federal de Educación, número 24.195, la primera ley orgánica del sistema desde la Ley 1420. Cambia la estructura, crea el eje B y el polimodal, y también hay debate, crítica y resistencia. En 1995, la Ley de Educación Superior 24.521 regula por primera vez de manera integral las universidades nacionales. El sistema crece, pero las desigualdades también. Y aquí nos encontramos. Primeras reformas del siglo XXI, del 2000 al 2005. Entramos al siglo XXI. Argentina atraviesa una crisis devastadora en el 2001. Pero incluso en ese contexto, la educación sigue siendo una prioridad legislativa. En el 2003, la Ley 25.864 garantiza un ciclo lectivo mínimo de 180 días. En el 2005, la Ley 26.058 de Educación Técnico-Profesional jerarquiza la formación técnica y los oficios como caminos legítimos. Y la Ley 26.061 reemplaza al viejo paradigma tutelar de la infancia por uno basado en derechos. Se está preparando el terreno para una transformación mayor, una que llegará en el 2006. Ley de Educación Nacional, año 2006. Se sanciona la Ley de Educación Nacional número 26.206. Es la reforma más profunda desde 1884. Deroga la Ley Federal del 93 y establece un nuevo marco para todo el sistema. Por primera vez, la educación secundaria es obligatoria. El Estado garantiza el derecho a educarse desde la sala de 5 hasta terminar el secundario. Se definen 8 modalidades educativas: técnica, artística, especial, rural, intercultural, para adultos, hospitalaria y en contextos de encierro. Y ese mismo año la Ley 26.150 crea el Programa de Educación Sexual Integral, la ESI, obligatoria en todos los niveles, un paso histórico y también uno de los más debatidos. Ampliación de derechos y conectividad, año 2010 al 2015. En el 2010 llega Conectar Igualdad, millones de NEDU distribuidas en escuelas secundarias públicas de todo el país. Por primera vez, la tecnología entra masivamente al aula pública. En el 2015,
La ley 27.045 da un paso más. La sala de 4 años pasa a ser obligatoria. La Argentina extiende la educación formal a la primera infancia y la ley 26.378 incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con un mandato claro: educación inclusiva en todos los niveles. Además, Mendoza se renueva los diseños curriculares provinciales para adaptar el secundario a la nueva Ley de Educación Nacional. La provincia avanza con sus propias orientaciones. Género, ambiente y protección, 2018 a 2022. Los últimos años traen una agenda legislativa intensa. En el 2019, la Ley Micaela número 27.499 establece que todos los agentes del Estado, incluyendo docentes y directivos, deben capacitarse en perspectiva de género y prevención de la violencia. Es obligatoria, no optativa. En el 2021, la Ley 27.621 incorpora la educación ambiental integral a todos los niveles del sistema. Ese mismo año, la Ley Yolanda obliga a los funcionarios públicos a capacitarse en ambiente. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU también empiezan a marcar la agenda educativa local. Y en el 2023, la Ley Lucio obliga a las instituciones educativas a actuar ante situaciones de abuso y maltrato infantil. El sistema no puede mirar para otro lado. ¿Y cómo estamos hoy en nuestro sistema educativo? El sistema educativo argentino es uno de los más complejos y extensos de América Latina. Más de 10 millones de estudiantes, miles de establecimientos, un entramado legal que cruza leyes nacionales, provinciales y resoluciones del Consejo Federal de Educación. La pandemia dejó lesiones durísimas y abrió el debate sobre la educación a distancia. Hoy existe un marco normativo para la modalidad virtual, con regulaciones específicas para la formación docente en Mendoza. Los desafíos siguen siendo enormes: el desgranamiento escolar, la desigualdad entre jurisdicciones, la calidad de los aprendizajes medida por los operativos Aprender, la formación docente continua y la adaptación curricular a una sociedad que cambia más rápido que los libros de texto. De las aulas coloniales del siglo XVII a la sala de 4 años obligatoria, de la Ley 1420 a la ESI, del aula presencial a la pantalla digital, más de 300 años de historia educativa argentina, condensados en esta línea del tiempo. Cada ley que vimos no es solo un número, es el resultado de debates, luchas, negociaciones y visiones de un país. La educación siempre fue un campo de disputa, porque todos sabemos que quien forma a las generaciones que vienen moldea el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido y espero que te haya gustado, porque ¿sabes qué? Esta historia también es tuya.